trata de la tecnología, esta cosa que hasta ahora no se ha mencionado en el Congreso. Lo primero que voy a hacer es acreditarme, porque voy a moderar esta mesa, y lo voy a hacer hablando, como es habitual, de mi libro, más bien de mis libros. Porque en el fondo yo soy un romántico y cada vez que leo un libro lo asocio no solamente a las palabras que contiene el libro, sino al entorno en el que he leído ese libro. Me recuerda todo lo que me rodeaba, las circunstancias de mi vida en ese momento. Todos asociamos ese momento en el que tenemos el tomo encuadernado en cuero entre las manos frente a la chimenea en un día de lluvia. Por eso para mí Proust está totalmente ligado a una pantalla de un bit con una tipografía horrible que leía mientras esperaba el autobús en el año 98. Este libro tan interesante lo leí en una pantalla un poco mejor en las pausas de la oficina donde trabajaba en el año 2001. Recuerdo estas profundas reflexiones filosóficas esperando a una exnovia que tenía en una parada de autobús. Gracias por quitarme la presentación. Aquí está. El primer lector de libros electrónicos que tenía era totalmente frustrante, pero el tacto de tener esa máquina entre las manos, ese joystick con forma de pezón que tenía a la derecha, la sensación de poder leer un libro que sabes que no puedes leer de ninguna otra forma a no ser que puedas tocar la palabra que no entiendes. El gasto de papel más grande que tengo en los últimos 5 años es este. Porque yo, señores, soy un mutante. Soy un mutante que leo en pantallas desde hace más de 10 años y este es un mundo nuevo en el que los mutantes necesitamos de otros mutantes para leer. Unos mutantes que cogen las palabras, que es lo realmente crucial de los libros, lo convierten en unos códigos extraños y lo que nos dan al final es la experiencia del libro. Y la experiencia es lo que todos asociamos con el libro, sin importar en qué soporte lo estamos viendo. Nuestros mutantes de esta mañana son, empezando por la derecha, Emiliano Molina, de Cuadratín, diseño editorial, Valentín Pérez, que tiene una editorial en la que nos saluda el suicidio como una de las bellas artes, nada más entrar. Pablo Barrio, editor de Ganso y Pulpo. Y Jaume Balmes, que es editor y grafista. Y nos van a contar cuáles son sus actividades como mutantes para conseguir que esas palabras, que son las que todos buscamos y las que nos emocionan a todos nosotros, se conviertan en una experiencia que podemos disfrutar en un chisme que va cambiando cada 6 meses. Así que voy a dejar que Emiliano empiece a contarnos sus experiencias como mutante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por meteros el madrugón para escuchar la charla quizá más técnica, más pesadita de todo el Congreso. Yo no sé si soy mutante porque no llevo antifaz ni llevo caparazón, pero bueno. El lema, el título de la mesa redonda, que es Tecnología para la edición, que parece así un poco futurista, nos lleva a pensar, bueno, lo hemos hablado estos días, en que la tecnología siempre suena como algo que avanza, que abre posibilidades, y en teoría, bueno, y en la práctica es así, y sin embargo, a fecha de hoy, que hemos avanzado muchísimo desde todos estos chismes que veíamos aquí, sin embargo, sigue habiendo muchas limitaciones. Los 4 que estamos aquí somos las personas que están detrás del libro, somos los que nos pegamos con él, digamos, por hacerlo bonito, por hacerlo bien hecho, por hacer que la experiencia del lector leyendo el libro sea una experiencia placentera.
Yo siempre digo que es una labor un poco como la del traductor. Solo te das cuenta de nuestra labor si está mal hecha. Si no, tiene que pasar desapercibida. Nosotros, que somos los que nos peleamos un poco con esa parte más pesada, más técnica, sabemos las posibilidades que ofrece. Hoy por hoy existe sobre todo un formato que creo que es con el que nosotros nos peleamos más, que es el famoso EPUB 3, y sabemos que existen posibilidades. Ayer se comentaba, por ejemplo, en la charla de la edición de libro de texto, la gente de la UNED lo decía, que tenían problemas para a veces sacar un libro adelante, al final lo tenían que acabar sacando en PDF porque no conseguían, en fin, meter una ecuación o cualquier cosa un poquito más compleja. Y nosotros, que somos los que nos peleamos un poco con el código, sabemos que esas posibilidades están ahí, existen. Ahora mismo ya son reales. EPUB 3 es un formato, es una implementación que lleva ya activa varios años, se desarrolla y en teoría se podría usar. Se podrían hacer libros como los que hemos intentado poner en pantalla y no hemos podido porque estos cacharros no se conectan. Se podrían hacer libros muy chulos, se podrían hacer libros muy bonitos, se podría ofrecer al lector una experiencia de lectura que hasta casi va más allá de la lectura, como se suele decir, pero se podría hacer una composición, un diseño, una creación que ofreciese al lector una experiencia muy interesante. A mi juicio, no sé si, creo que sí, estamos de acuerdo, el problema es que nos encontramos con un par de limitaciones. Hay una limitación, digamos, tecnológica, de ahí que el título de la mesa sea un poquito contradictorio, y es que, a pesar de que las posibilidades están ahí, el formato existe, se pueden hacer cosas con él, luego uno se topa con la cruda realidad de que el formato no funciona. Se intenta llevar a unas plataformas, se intenta llevar a una serie de dispositivos y o bien no se ve, o bien provoca errores, o bien hay que hacer auténticas artimañas para conseguir que algo se vea como se debe ver. Creo que es un problema que debería poner de acuerdo a la parte interesada de la industria, la parte grande, digamos, por citar otra vez a los tres grandes y algunos no tan grandes, pero también parte interesada, que deberían llegar a lo mejor a un punto, a un acuerdo por realmente empezar a usar un estándar que facilitase no ya nuestro trabajo, digamos, como creadores de libros electrónicos, como programadores, como lo queráis llamar, sino que facilitase la vida, en el fondo, al lector. Es decir, que nosotros, como creadores de libros, pudiéramos hacer un libro que se pudiera distribuir, en fin, universalmente, subirse a todas las plataformas y no andar por un vía crucis en fin, de subidas que causan errores, de chequeadores de código que no validan, etcétera, etcétera. Creo que ese acuerdo, ese estándar, que en teoría como formato sí existe, porque EPUB 3 está reconocido como una especie de estándar, pero que a la hora de la verdad, en la práctica no se aplica, es un escollo fundamental para hacer que la experiencia de lectura del lector, que al fin y al cabo es lo que importa, porque por una parte es lo que vende libros y por otra parte es lo que mueve todo este negocio, pues sea placentero y por lo tanto se pueda explotar. Hay otra parte, otro problema, que creo que se hablará más profundamente alguno de mis compañeros, que también tiene que ver un poco con la exigencia de calidad que le pedimos a los libros electrónicos, a fecha de hoy por lo menos. Ayer decía Miguel Aguilar, si no recuerdo mal, que la edición digital, la labor del editor digital tenía que ser, o era, tan exigente, o tenía los mismos requisitos que la labor del editor en libro impreso. Creo que la experiencia de todos los que estamos aquí es que eso no es así. Creo que las exigencias de calidad para la edición digital ni mucho menos son tan altas como las generales, al menos para las del libro impreso, y yo diría que por norma son bastante más bajas. Creo que las editoriales, los autores, la gente autopublicada, por supuesto, también, bueno, en fin, un poco la cadena de valor, toda la cadena de la industria, se ha conformado con menos. En parte debido quizá a las limitaciones de las que hablaba antes, las limitaciones técnicas, pero
también se han rebajado unas exigencias de calidad que deberían haber estado presentes desde el primer momento. Igual que un editor en papel, un editor de mesa, se supone que tiene que revisar el proceso de creación de un libro y tiene que estar pendiente de que cumpla ciertos mínimos de calidad y llegar a un grado de excelencia, o al menos es sobre el papel debería ser así. Ese proceso con el libro digital creo que no se ha hecho. Se ha dejado un poco al libre albedrío de nosotros, que si quisiéramos podríamos haber metido virus si nos hubiera dado la real gana, y se ha descuidado un poco la edición, digamos, cuidada. Quiero decir, revisar desde el código hasta el, digamos, el archivo producto final y bueno, todo lo que viene en medio. Creo que esos dos grandes problemas, bueno, grandes o problemas, son un poquito los que lastran nuestro desempeño, desde luego, como creadores, como maquetadores, como realizadores de libros electrónicos, y creo que eso acaba por afectar al usuario, al lector, al fin y al cabo. Valentín, en tu papel también como editor, ¿hasta qué punto crees que limita esta situación de VHS y Betamax que tenemos ahora con los libros electrónicos? Efectivamente. Yo en realidad estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Emiliano, en realidad, pero yo creo que un poco en el sector editorial en el que estamos ahora, estamos viviendo lo que decías tú del Betamax, es más parecido quizás al mundo de la web. Es decir, los que hace unos años empezamos a desarrollar web, yo no sé si aquí pues, habrá unos cuantos que sufrieron el famoso Netscape versus Explorer. Entonces, en aquella época, cuando teníamos que hacer código, teníamos que enfrentarnos al problema de que para hacer las cosas bien teníamos que hacerlas mal. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos ahora con el libro electrónico. Es decir, tenemos una tecnología o tenemos un formato que existe, que es el EPUB 2 o el EPUB 3, según los casos, que funciona, que está bien hecho, que bueno, pues está pensado para eso, pero que no podemos usar 100% porque los aparatos o el software de los aparatos no está preparado realmente o no quiere estar preparado, porque podría estarlo, para que todo eso funcione 100% con un 100% de compatibilidad. ¿Le ponemos nombre y apellido? ¿Estamos hablando de Amazon contra Apple? No necesariamente. Es decir, no es tanto Amazon frente a Apple, porque en realidad son formatos distintos, porque Amazon trabaja con un formato que no es EPUB en realidad, sino un poco el problema de que, bueno, de que sí, en este caso sería más bien Apple, el que ha sabido quizás acoger el formato mejor para darle más posibilidades, mientras que otros no lo han hecho. No porque yo quiera decir que Apple sea mejor o peor, de hecho no lo creo, pero sí que es verdad que el software lo permite, la tecnología lo permite y sin embargo, pues muchos aparatos no están a la altura todavía. Entonces eso nos limita a nosotros como nos limitaba en el momento de hacer la web, ¿no? Es un poco que no podemos hacer todo lo que el sistema permite, es decir, yo puedo hacer tal cosa con el formato EPUB, sí, pero no. Entonces, claro, lo puedes hacer, pero entonces tienes que ir solamente a esta plataforma. Y un poco eso es lo que interesa también a los fabricantes de aparatos y en este caso a Apple, por ejemplo, porque al final, cuando quieres hacer un libro de los que llamamos enriquecidos, tienes que estar pensando en Apple, en definitiva, porque dices, bueno, es que al final donde realmente se va a ver bien va a ser en las tabletas y en las tabletas de Apple. Y eso nos lleva también a una cosa, y es decir, cuando en esta mesa hablamos de tecnología, yo creo que en tecnología hay dos cosas que tenemos que disociar un poco, ¿no? Por una parte, la tecnología son los aparatos, que aquí se ha hablado mucho de aparatos, y por otro lado está el código, digamos. En el caso de los aparatos yo creo que, bueno, esto es una opinión personal también, yo creo que la verdadera innovación en el caso de la lectura son los e-readers de tinta electrónica. Es decir, son los que realmente nos han ofrecido una experiencia de lectura similar al papel, en el sentido de que era lo que estábamos acostumbrados a leer en papel, y el e-reader nos ha facilitado una transición, digamos, más cercana a eso. Frente a las tabletas, que en el fondo no son más que una miniaturización de lo que es el ordenador. De hecho, al fin y al cabo, todos los que aquí estáis, que estáis usando tabletas, las estáis usando para lo mismo que usáis el ordenador. Y diréis, también para leer, claro, pero también leemos en el ordenador. Entonces, eso es una cuestión que, bueno, que en principio las tablets nos ofrecen una serie de posibilidades, es verdad, pero que quizás son esas posibilidades que tampoco necesariamente están relacionadas con la lectura tradicional. La otra parte de la tecnología, que es el código, tampoco creo que sea una innovación. Antes he dicho lo de comparar un poco con el mundo de la web, y en el fondo el código que estamos usando para los libros electrónicos es el mismo que usamos para la web. Es decir, en la web estamos trabajando con estándar, que es HTML, que es CSS para dar formato, XML, etcétera, que ya existían en la web y que son los mismos. Es decir, lo que hemos hecho realmente es aprovechar las posibilidades que tenía ese lenguaje,
que estaba pensado precisamente para documentos electrónicos, documentos digitales, aprovecharlo para configurarlo como libro y que sea posible leerlo. Y luego otra cosa que creo que es importante, porque aquí hay editores y gente del sector, que la tecnología nos facilita la vida y bueno, todos nos hemos adoptado a las tabletas, a lo demás, pero sin embargo la otra parte de la tecnología es la que no hemos adoptado. Es decir, todos los que estamos aquí seguro que tenemos tableta, leemos en tableta, pero ¿cuántos de los que estáis aquí echáis un vistazo al código de vez en cuando? Y el código, yo siempre lo comento, el código que usamos en los libros electrónicos, por lo menos en el EPUB 2, es un código muy sencillo. De hecho, si hubiera que decir buscar códigos sencillos, yo creo que está el BASIC y después está el HTML y CSS. Entonces, yo siempre digo que no hay que tenerle alergia al código. Es decir, todos los que estáis en el sector editorial, mi recomendación, si puedo hacer alguna, es que miréis el código y que aprendáis código. Es decir, el código es un lenguaje, igual que aprendemos idiomas, podemos aprender código y no debemos tenerle miedo ni alergia, porque el código es importante y porque ahora los libros los vamos a hacer con ese lenguaje. Entonces, tanto Emiliano como Jaume y Pablo, pues estamos haciendo ese código pues porque nos ha tocado. Pero yo creo que eso debería extenderse, ese uso del código, más allá de un determinado sector o de una serie de profesionales, por lo menos hasta un nivel. El código nos facilita la vida y tenemos que entenderlo, aprenderlo y conocerlo. Yo creo que también es otra cosa que, bueno, hay un refrán que se decía en la Edad Media que decía de los hombres se hacen los obispos. Es decir, el código no es algo que esté pensado para mentes matemáticas muy complejas, sobre todo que como digo es muy sencillo, con lo cual creo que cualquiera puede acercarse a él y que es importante que los que hacéis libros seáis capaces de ver las tripas del libro, igual que sabéis pues de papel, de tipografía, pues de la serie de cosas del libro tradicional, también tenéis que aprender un poco del código y perderle el miedo. Luego hay una cosa que quería comentar también, que esto bueno, es simplemente una manía mía, decía Emiliano, el tema de la calidad de los libros digitales. Ahí también yo creo que quiero romper una lanza en el sentido de que efectivamente pues los libros digitales nos permiten a lo mejor nos permiten descuidarlos más, quiero decir, porque bueno, como es algo nuevo, etcétera, cosa que no deberíamos hacer. Pero también pasa el lado contrario, muchas veces pedimos al libro digital que haga cosas que ni siquiera hacemos en el papel. Es decir, cuando de repente, bueno, pues alguien en los cursos que doy de libro electrónico me dice, es que las viudas y huérfanas, bueno, sí, efectivamente, pues a lo mejor las podemos descuidar, aunque no debemos porque existe código para hacerlo, pero ¿cuántos libros de los que leemos en papel hoy día tienen viudas y huérfanas? ¿O cuántos no respetan las normas tipográficas de partición de palabra a final de línea? Es decir, si al fin y al cabo la calidad va a ser la misma, es decir, va a depender del cuidado que queramos poner, del tiempo que queramos poner, del cariño que queramos poner, tanto en papel como en digital. Y entonces yo simplemente quería hacer una reivindicación un poco de que el tema de la tecnología se quede de alguna forma en el sector editorial. Aquí se ha hablado también pues, bueno, de que los gigantes de los aparatos, de que nos quitan, nos ponen, nos dejan, pero lo mismo pasa con el código. Es decir, creo que somos nosotros los editores los que debemos decir, bueno, el código también es algo que podemos manejar o podemos entender y no lo dejemos, digamos, a los informáticos, en sentido, con todo el cariño, pero en el sentido de que al fin y al cabo es un proceso editorial más. De hecho, en el proceso editorial que estamos haciendo ahora, por desgracia, es un proceso en el cual estamos trasladando del papel al código y en realidad debería ser al revés. O sea, deberíamos pensar en código, deberíamos marcar el contenido de forma semántica en el código y ser capaces un poco de trasladar a partir del código en qué soportes lo queremos el libro y así darle el formato necesario para hacer un libro en papel, un libro para móvil, un libro para televisión interactiva, partiendo siempre del código. Y no como ahora, que estamos haciendo la versión papel, que es un producto final, para partir de él, para hacer diferentes versiones. Entonces yo creo que es importante que no dejemos que esto sea algo que nos lo quiten de las manos, digamos, o se vaya de nuestro sector, sino que nosotros tenemos que aprender, porque no es difícil, y tomar el control precisamente para eso, para que la calidad del producto electrónico sea el mismo que el producto en papel. Muchas gracias. Pablo, una de las cosas que yo veo que hay quizá más resistencia es darse cuenta de que con el libro electrónico la mitad de la experiencia está totalmente fuera de tu control, porque es la persona la que
que consume el libro electrónico la que puede decidir qué tipografía, qué tamaño de letra va a leer, e incluso no depende de ella muchas veces, sino que depende del dispositivo. ¿Cómo se adapta uno a esta situación en la que la experiencia final del lector ya no la controlas tú? Bueno, técnicamente yo creo que se está separando mucho lo que viene siendo el contenido de lo que vienen siendo los estilos, o al menos así debiera ser. Entonces, yo en mi trabajo diario me preocupo de que ambas propuestas sean buenas, que sean las que el editor quiere, y después el usuario final, si quiere poner los títulos en color rojo o quiere cambiar una letra con serif por una sin serif, al fin y al cabo, pues es una alegría que pueda hacerlo, ¿no? O sea, quiero decir, yo como lector agradezco poder cambiar el tipo de letra cuando alguien ha puesto una que a mí personalmente no me agrada. Porque igual hemos puesto en una novela de libro digital una letra con serif por herencia, ¿no?, del formato papel, y quizá yo en pantalla pues me siento más cómodo y leo mejor y más a gusto con una sin serif, porque me entra mejor por la pantalla. Entonces creo que es algo bueno del libro digital que nos dé estas opciones o esta libertad. Eso no quita para que nosotros hagamos una buena propuesta en este sentido. Después, si no te importa, voy a cambiar un poco el asunto por no reincidir, más que nada porque si no vamos a acabar casi diciendo todos más o menos lo mismo, porque pensamos muy parecido, nos dedicamos a lo mismo, estamos ahí encerrados en nuestras cuevas tecleando código y, bueno, para una vez que salimos y vemos gente humana, pues hay que aprovechar. A mí me gustaría añadir un tema nuevo. Nosotros somos representantes de una profesión nueva dentro del sector en el ámbito de meramente digital. Hay muchos que venimos, bueno, yo no, yo empecé solo en digital, que sí que es cierto que si ya estabas metido en papel o ya estabas con web, etcétera, pues en mi caso particular yo entré directamente en el libro digital y es lo único que hago y que he hecho dentro de este sector, ¿no? Entonces es cómo se ha encajado esta nueva profesión dentro de las editoriales, porque me da un poco la impresión de que es experiencia personal, que somos algo así como mercenarios con caramelos del amor, ¿sabes? No hay ninguna, o hay muy pocas editoriales que yo conozca, ninguna, que contrata a un tipo como nosotros, que tenga un puesto dentro de la plantilla de la empresa y que se encargue de la producción digital de los libros de la editorial. No siempre es llama al freelance, sea cual sea, busco por internet o me han comentado, perdón, me han comentado que hace libros, pues voy a llamarlo, que me haga un presupuesto, que me ajuste el precio, que me lo ajuste otra vez más y una vez que ya hayamos ajustado bien, nos ponemos con ello. O sea, esto funciona así. Esto por una parte, ¿no? Además, muchas de las editoriales han tenido la experiencia india, ¿no? En plan, ese viaje a la India, o a Perú también había. Yo cuando empecé, o sea, mi competencia era, me decían, no, tienes que ofrecerme un precio indio, porque si no, no me sale a cuenta. O sea, ofréceme un precio indio. Y con el paso del tiempo, claro, ya han pasado 3 años y medio, sí, o sea, va de 3 a 4 años, ha pasado tiempo y ahora te das cuenta cómo muchas editoriales te vienen llamando y te dicen, perdona, es que hay un libro que no es de los que nos has hecho tú, que un lector nos lo ha devuelto porque tiene estos problemas, mira a ver si lo puedes corregir y dime cuánto me cobrarías por corregirlo. A veces son cosas que más o menos se pueden apañar fácil, rápido y barato, pero hay muchísimas ocasiones que no te lo puedo corregir, o sea, te lo hago de nuevo si quieres, pero corregir esto me va a llevar más tiempo que meterlo dentro de mi método, que ya lo tengo cogido por la mano, y hacértelo de nuevo. El famoso código Bangalore. Entonces, bueno, es una de las realidades con las que yo me he venido encontrando y que creo que es bueno saber que está ahí, porque creo que es muy tentador, ¿no? Siempre llamar a la India y probar a ver qué tal. Es barato y, oye, ahí en Nueva Delhi es casi como un nuevo Silicon Valley, ¿no? Da la impresión, ¿no?, de que están muy metidos con la tecnología y tal.
bueno, es otra de las cuestiones que están relacionadas con lo nuestro. Por otra parte, noto que hay mucha confianza en nosotros. A veces hay una confianza ciega. Es decir, que que normalmente, pues si llaman a Emiliano, llaman a Valentino, llaman a Jaume, pues oye, pues has tenido suerte, has llamado a alguien bueno. Otras veces no pasa esto, sobre todo porque también está el chip, o estaba, igual creo que se va diluyendo, pero muchas veces no te llaman para vamos a trabajar cómo podemos hacer un proceso de creación de libros digitales, sino que es como, no, mira, a ver si me puedes convertir estos libros. Es un pequeño matiz, pero yo convertir lo veo un poco mitológico, en el sentido de, pues, el rey Midas convierte en oro lo que toca, Jesús de Nazaret convirtió el agua en vino, o alguien se convierte a una nueva confesión religiosa. Quiero decir, como que es muy milagroso, ¿no? O sea, aprieto el botón mágico y mis libros están en formato digital. Esto es fácil, esto es barato, ajustan el precio una vez más, ¿vale? Sí, el running gag. Bueno, pero esto es otra de las realidades. Y entonces tienes que hacer como un poco de ponerte pesado y decir, no, mira, realmente no se trata de algo tan sencillo, o sea, se podría hacer, pero el resultado no va a ser el que realmente esperas, ya no tú como editor, sino quizá el lector final. El lector final no es tonto, el lector final sabe cuando algo está bien y cuando está mal. Y realmente es quien manda, o sea, para todos los del sector, nuestro jefe es el lector. Si él no está contento, no va a adquirir más libros de nuestras editoriales y se acabó el juego. Y esto es así. Entonces son cosas que creo que habría que tener en cuenta. Después, independientemente, como hemos visto que hay muchos formatos, y ahora es el iPad y el iPad 3 y el móvil de Amazon, y mañana será el Wendels, no lo sabemos, pero seguramente llegue otro y bueno, hay que ir adaptándose. Entonces creo también que es importante que las editoriales procuren tener lo que vendría siendo un máster de los libros, es decir, trabajar bien el contenido del libro, tenerlo bien etiquetado en tal lenguaje, y a partir de él después siempre va a ser más fácil, ¿no?, aprovechar un trabajo ya realizado. A ver, ¿quieres decir que las editoriales no tienen un máster limpio de los libros? Te lo digo yo si quieres. No lo tienen. No lo tienen. Ya me mojo. No lo tienen y no lo piden. No lo tienen y no lo piden. Esto es otra de las realidades que yo me encuentro en este trabajo, ¿no? O sea, vosotros también, ¿no? Nos piden, pues lo dejamos así limpito, todo seguido, bien etiquetado, y esto lo tenemos ahí guardado por si en el futuro, pues eso, nos vienen con otra gran innovación tecnológica del código X, ¿vale? Entonces, bueno, aviso a navegantes, estaría bien que empezaseis a pensar que esto es una buena cosa que tener. Que igual no tiene utilidad práctica hoy, porque me estás haciendo el iPad, que es lo que realmente me interesa, y lo pongo en las distribuidoras y arreglado y vamos a discutir del precio, vale. Pero bueno, sería una cosa a tener en cuenta. Y dentro de este máster, que a día de hoy viene traducido directamente en el formato iPad o en el móvil, bueno, el móvil no sé si es un formato muy adecuado, pero bueno, está ahí también. Y ahora que suena tanto esto de la minería de datos y saber qué es lo que quiere nuestro lector, si nuestro lector mea de pie o sentado, o sea, que es muy importante saber todas estas cosas, yo creo que en nuestro ámbito estaría bien que también se hiciera, cuando nosotros trabajamos, una especie de, por aprovechar el tirón, de minería de etiquetado. Quiero decir, puedes llegar a varios niveles de etiquetado de tus contenidos. A día de hoy, como ajustamos tanto el precio, etiquetamos lo justo, ¿no? O sea, etiquetamos hasta donde se puede porque hay que comer y si no hago tantos libros al mes, no pago el alquiler, no pago hipotecas, no pago. Bueno, y no se puede no pagar cuando eres uno de nosotros. Cuando es al revés, pues puede que alguien te pague. Entonces creo que es importante también introducir este concepto. O sea,
Una vez tenemos el máster, bueno, llegamos hasta tal nivel, después igual nos interesa, si es un ensayo, tener etiquetados, pues como comentábamos el otro día, ¿no? Todos los autores que salen mencionados, pues todos están marcados de tal forma que en el futuro podemos decir, vamos a hacer una nueva edición en la que aprovechamos y destacamos y ponemos en relaciones, bla, 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 ¿vale? Es más fácil, ya está preparado para ello. Y por mi parte ya está. Ya es, de momento, hasta ahí llego. Jaume, estamos ahí, estamos avanzando poco a poco a dejar de convertir y empezar a crear. No, en absoluto. Actualmente, bueno, cojo un poco lo que decía Pablo. Lo que estamos haciendo, bueno, no sé, el otro día ayer hablaban de precio, pero yo creo que es más importante hablar de costes. Resulta que la edición digital, al revés de lo que nos han vendido, gente que normalmente además no es del sector de la edición, aunque gana mucho dinero con los libros, es que la edición digital viene aquí a hacernos la vida más fácil. Y es justo lo contrario. La edición digital nos hace trabajar más. Sobre todo por una cosa, porque lo comparamos con los vicios que hemos adquirido los últimos años, que, como decía Valentín, no sé cuántos editores controlan sus viudas, sus huérfanas, cuántos se miran realmente. Pues mira, he puesto tal interlineado porque el tema necesita un espacio no solo con criterios gráficos, sino también bibliológicos. Es decir, la edición digital lo que nos viene a forzar es a ser eficientes si queremos ser rentables, pero tiene poco que ver, tal y como lo entiendo yo, la edición digital con el libro electrónico, y tiene más que ver con lo que es todo el proceso editorial. Eso, en consecuencia, es que el coste de producir un libro electrónico es mucho más alto en algunas ocasiones se parece bastante a producir un libro en papel, hasta llevarlo a la imprenta. Pero la verdad es que no lo está pagando como tal. Actualmente, ¿no?, hablaban de precios, que si tenemos que bajarlos, que si tenemos que subirlos. Lo único que baja son los costes, no los precios. Y resulta que lo que nos están forzando es a alejarnos de la tecnología para hacer libros que casi no se pueden considerar libros. Estamos vendiendo el 90 y mucho % de los libros electrónicos que se venden, sería lo equivalente en papel a imprimir el Word del autor, pasar una corrección de estilo, una corrección de Word, graparlo y llevarlo a la librería. Y lo estamos intentando vender por 5, 6, 7 euros. Eso es un timo. Es decir, ahora mismo, si estuviéramos poniendo los precios en función de los costes reales que se están teniendo, sin tener en cuenta las expectativas de ventas, que eso es otro tema del cual, por suerte, no vamos a hablar en esta mesa, tendrían que costar 10 céntimos. Igual, incluso, deberían regalarlos en algunos casos. Es decir, ahora mismo lo que estamos haciendo no son libros electrónicos, son archivos en formatos que pueden abrirse en ciertos aparatos de mejor o peor manera. Lo que es la edición digital no se está haciendo. Estamos haciendo libros electrónicos. En algunos casos lo de libros se puede poner incluso entre comillas. Bueno, no quiero seguir con eso porque acabaremos llegando todos aquí. Es verdad que el sector editorial en los últimos años básicamente se ha dedicado a precarizar todos los procesos editoriales, y entre ellos el trabajo de producción, el trabajo de composición, el trabajo de diseño, el trabajo de corrección, el trabajo de traducción. Todo eso, incluso uno de los que hablaba ayer, es famoso básicamente por sus bajadas de tarifas a lo bestia a sus proveedores. Me gustaría saber si también bajan el sueldo a todos los departamentos de marketing que no paran de crecer. Pero resulta que eso, que ahora estamos vendiendo cosas que dentro de 2 o 3 años no nos van a servir, con lo que estamos tirando el dinero. Bueno, están tirando el dinero. De eso nos aprovechamos nosotros, porque vivimos de eso, evidentemente. Pero resulta que estamos haciendo un trabajo que no tiene nada que ver con la tecnología. Es decir, nos están obligando a hacer productos. Siempre que hablamos nos juntamos, básicamente lloramos,
y decimos, oye, es que a ti te han pedido nunca esto, oye, pero a ti te han dicho no sé qué. Resulta que estamos produciendo libros a un coste, un precio hora, que es aproximadamente la 10ª parte del precio hora, ya no digo del precio total, del precio hora del libro en papel. Eso, evidentemente, ¿con quién compite? Con la India, con el Perú, y resulta que después nos van a exigir a nosotros una calidad superior que ahí. Bueno, no voy a entrar en temas de proceso editorial, esto no es un congreso de producción de libros, aquí se viene básicamente a hablar de marketing, con lo que también me choca un poco con el tema cuando me sugirieron participar en esta ponencia de tecnología. ¿Desde cuándo se ha interesado la gente que va a los congresos de libros por la tecnología? ¿Desde cuándo se ha interesado en...? Ya no hablo del libro electrónico, hablo de cualquier libro. O sea, no hay nada tecnológicamente más avanzado que un libro encuadernado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Desde cuándo nos hemos interesado por las máquinas que nos ayudan a que esto sea muy barato de producir? No sé, me choca un poco y, bueno, creo que es positivo que se empiece a hablar de estas cosas. Pero yo creo que lo más importante es hablar de cómo tenemos que editar los libros, cómo tenemos que ser eficientes en esta edición, más que nada porque nos está forzando, no es algo que tenga que ver con el libro electrónico, sino que tiene que ver con el libro, con el sector y con la deriva que hemos tenido estos últimos años con la burbuja que nos ha ayudado a producir sin mirar mucho lo que estamos produciendo. Y por último me gustaría invitar a todos los que estuvieron ayer. Yo no estuve, lo seguí por Twitter, en el tren y varios sitios, que todo lo que oyeron cambien la palabra libro por algún otro producto, caja de zapatos, yogur o lo que sea, y a ver si les casa el mismo discurso y a ver si realmente estamos hablando de libros. No me quiero meter más. Parece que hay oportunidades perdidas, que no se está haciendo lo que se podría hacer. Emiliano, si tú tuvieras recursos y tiempo ilimitado, ¿cómo harías tu libro electrónico perfecto? Si yo tuviera recursos no me dedicaría al libro, estaría viviendo. Aquí va a estar. Si yo tuviera recursos... A ver, yo no soy editor, eso es lo primero porque yo estoy aquí un poco de patito feo porque ellos tres son editores a mayor o menor escala y bueno... Yo soy un editor y te digo, cheque en blanco. Quiero que me edites este libro ya con lo mejor que... Ya no me vuelves a ver. A ver, yo entroncaría con lo que decía Jaume, lo que dije yo también un poquito al principio. A mí, que soy un poco el que está en medio, o uno de los que está en medio, a mí lo que me interesa es que el producto final, el libro, no lo voy a llamar más producto, que me da un poco de repelús, acabe siendo algo bien hecho. Yo vengo del papel y a mí siempre me ha gustado, ayer decía Neus, decía varias gente aquí, que para un autor no hay nada tan bonito como ver su libro editado. A mí, como diseñador, como maquetador, tampoco, o sea, también es una de las cosas más bonitas es ver el libro, una vez que sale de la imprenta, verlo bien hecho, darte cuenta de que has puesto un poco de cariño en los detalles, que los has cuidado y tal. Si hay un editor o un equipo editorial apoyando ese proceso, cuidando de que yo haga bien mi trabajo y esforzándose por hacer bien el suyo, entonces ese libro sale bien. Hoy por hoy en digital efectivamente no se están haciendo libros, se están haciendo churros, se están haciendo archivos, se están haciendo, bueno, iba a decir una palabrota, se está haciendo basura básicamente en general. A mí me la piden y yo la hago. Tengo que comer, es así, yo lo siento. Pero es lo que hay. El 90%, el 95%, el 85%, ponle una cifra muy alta de la industria. Es verdad que a lo mejor también porque ha habido una explosión, una especie de burbuja, como se suele decir, todo el mundo se ha visto un poco obligado a empezar a sacar libros electrónicos, primero con las novedades, luego de pronto un tirón para digitalizar los fondos y sacarlos rápidamente, tenerlos a disposición del público. Pero evidentemente eso ha hecho... también a lo mejor, como decía ella, son procesos también que se arrastran ya desde hace años de precarización, pero es un proceso que se ha llevado un poco por delante cualquier expectativa de calidad. Efectivamente, como decía Pablo, el lector tonto no es. Si yo abro un libro, si yo compro un libro, me da igual gastarme 1,99 que 8,99. Si compro un libro, lo abro
y me encuentro pues, cosas mal hechas, me encuentro, en fin, saltos donde no debería haberlos, cosas que no funcionan como yo espero que deban funcionar, yo como lector me sentiría estafado, francamente. Y si como lector me siento estafado, no te quiero decir ya como profesional, si hay una persona que me dice, oye, hazme este libro y tal, pero hazlo como quieras. Tú tráemelo dentro de 2 días, efectivamente, te voy a pagar 10 céntimos aproximadamente, y que pase todos los validadores y a correr. Creo que habría que ser un poquito más exigentes porque se pueden hacer cosas muy interesantes. Ya no entro en las limitaciones técnicas de, como decía al principio, de bueno, las diferentes plataformas y tal, pero hoy por hoy se pueden hacer cosas bien hechas, bien interesantes, atractivas, digamos, pero efectivamente exigen, por supuesto, un coste económico, que entiendo que a lo mejor la situación actual es un poco sensible a ese aspecto, pero exigen un coste económico, exigen un coste de tiempo, exige que haya una serie de profesionales que sepan lo que hacen. No creo que sean los indios precisamente, pero bueno, con todos mis respetos hacia los hindús. Que haya un equipo de personas que sepan lo que están haciendo, que sean profesionales y que se preocupen por el resultado. Hoy por hoy me parece que eso no es así, con lo cual las posibilidades, aunque técnicamente con alguna traba están ahí, no son aprovechadas. ¿Pero hay demanda de calidad? ¿El lector demanda calidad, Valentín? Bueno, el lector demanda calidad, sí, siempre hay lectores que demandan calidad. Tanto en papel como en electrónico, pero es lo que decía antes, es que hay libros en papel que tampoco están bien hechos. Así que estamos aquí hablando del libro digital, de que si está bien, de si está mal. Yo creo que el problema, de lo que dice Emiliano y lo que hemos comentado también los demás, es la ignorancia. ¿Vale? La ignorancia es el mayor de los problemas en todo, en política, en todo. Entonces, en el caso del libro electrónico yo creo que hay mucha ignorancia. Y lo peor es que la ignorancia la tenemos nosotros. Y no digo nosotros 4, que también tenemos alguna, sino vosotros. Es decir, con todo el cariño. Es decir, en este congreso esta es la única parte en la que se va a hablar de tecnología y tampoco hemos hablado, ni hemos entrado al detalle. Es decir, sois vosotros los que tenéis que entender cómo se hace un libro electrónico, igual que entendéis cómo se hace un libro en papel. Porque así podréis, primero, exigir calidad, porque sabréis qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y sobre todo os vais a interesar por el producto final, igual que os interesáis por el producto papel. El problema es que muchos de los editores y la gente del sector está haciendo libro electrónico pues porque toca. Entonces dice, bueno, pues ahora toca hacer libro electrónico, lo voy a hacer, pero en realidad yo me dedico al papel. Y yo creo que ese es un poco el error. Es decir, primero, no conocemos el producto digital como conocemos el producto papel, y segundo, lo que decía antes, es decir, antes decía Jaume que la tecnología nos complica la vida. ¿Nos complica la vida? No, o sea, bueno, nos la complica también, pero porque no la estamos haciendo bien. Es decir, si nosotros, lo que decía al principio, si nosotros planteamos que lo que tenemos que hacer no es un libro en papel o un libro electrónico, sino que lo que tenemos que hacer es un documento digital o un libro digital, llamadlo como queráis, desde el principio, lo que decía también Pablo, de tener ese máster no es nada más que tener el contenido del libro lo suficientemente bien etiquetado, es decir, decir qué función cumple cada parte del libro, cada parte del texto, hasta el nivel que podamos llegar, lo que nos permita el tiempo y el dinero. Eso nos va a permitir que después cualquier producto que queramos hacer con ese contenido, porque al final los editores, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro activo? El contenido. Podamos hacerlo en cualquier formato. Que ahora toca papel, o ahora toca EPUB 2, o después toca EPUB 3, o después toca, vete tú a saber qué. Si tenemos el contenido preparado, podremos hacer diferentes productos. El problema es que ahora lo que estamos haciendo es contenido pensado para papel. Y luego, si hay tiempo y ganas, hacemos el producto digital. Y no debería ser así. Debería ser organizar el contenido, nuestro activo, que es el texto, o el multimedia si lo tiene, para poder después ofrecérselo al lector en el formato, en el soporte que él quiera y que exista. Luego tenemos el otro problema, como decía, de que claro, de que la tecnología en el mundo código pues está ahí, no es algo nuevo, como decía, estamos usando lenguajes que son de hace 20 años. Pero el problema está que las plataformas y los aparatos pues tampoco les ha interesado implementar todo lo que pueden hacer. ¿Por qué? Pues porque por lo mismo que hablamos, por el tema de la calidad. Es decir, bueno, si el lector al final lo va a leer igual, ¿para qué me voy a complicar en meterle más cosas? Entonces es ahí donde entran determinados agentes que dicen, no, yo sí me interesa que se puedan hacer más cosas, como por ejemplo pues algunas tabletas que dicen, yo sí implemento EPUB 3 al 90% o al 80% y me atraigo a esa clientela que sí está interesada en ese producto. Entonces yo creo que la clave está en conocimiento tecnológico, que es lo que tenemos que tener todos, porque la tecnología hoy día es algo que ya, y yo lo digo muchas veces, es decir, en la escuela enseñan algoritmos neperianos, que yo no sé ni lo que es,
y no enseñan HTML o no enseñan CSS. Yo creo que eso es un error, es decir, todos deberíamos saber un poco de código, por lo menos la filosofía del código, porque es lo que ahora, en el mundo del siglo XXI, es importante. Es decir, ahora lo más importante es entender ya que nos movemos en un mundo analógico y digital. Por tanto, debemos entender ese mundo y comprenderlo todo lo que podamos para hacer mejores productos. Y los productos, al final, salen de ese conocimiento. Si no sabemos lo que se puede hacer, cómo se puede hacer y qué es lo que está bien hecho, pues nos la venderán con queso. Es decir, nos dirán, toma un libro electrónico cuando no estará bien hecho o ni siquiera será un libro electrónico. Parece una trampa circular, ¿no? El libro electrónico no tiene la calidad que debería, tampoco se vende lo que debería, no cubre las pérdidas de ventas del libro en papel. ¿Con mejores libros electrónicos se vendería más? No sé, cualquiera de vosotros dos. Yo creo que no. Yo creo que no hay demanda de libros electrónicos y las cifras están donde están. Es decir, hoy en día no es rentable más que 4 bestsellers al año el libro electrónico. Eso es así. Es decir, hoy en día hay editoriales que están cargando la producción en partidas de publicidad, otros que lo están en partidas de marketing, que a veces es, bueno, de hecho es la misma. Pero, es decir, que no... Tú hablas con algunos editores, sobre todo medianos, y dicen, entonces hacen el libro electrónico, se gastan poco, pueden llegar a pagar menos de 50 euros por la producción de un libro electrónico, y en verdad les da un poco igual. Dicen, bueno, pues lo tengo que hacer y así lo puedo colgar en 4 plataformas así, y cuando me buscan en Google, pues aparece el libro en más sitios. Y con un poco de suerte igual eso hace que me compren el libro en papel. O sea, eso de hecho es esta reflexión hacen muchos de los medianos, que son los que nunca van a rentabilizar el libro electrónico. Menos si además pagaran lo que deberían pagar, ¿no? Pero teniendo en cuenta que, bueno, yo no conozco ningún editor que cargue los costes de traducción, de corrección, el sueldo del editor de mesa, técnico editorial, que está detrás en el libro en papel, con lo que en verdad nos estamos engañando todos. El miércoles hablábamos un poco de que parece que el libro digital está subvencionado por el libro en papel, pues ahora mismo es lo que pasa, el libro en papel está pagando las cosas. Se tiene que reflexionar un poco, la reflexión tan aparentemente absurda de que por la misma razón de que ponemos los créditos en la página 4 o 6 en un libro impreso en papel, por exactamente la misma razón, en un libro electrónico tienen que ir al final. ¿Sabemos por qué ponemos los créditos en la página 4 o 6? ¿Cuántos editores lo saben? Porque muchos dicen, bueno, es tradición. Entonces ponen por tradición los créditos del libro electrónico delante. Bueno, tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Es verdad que hay muy poca bibliología del libro electrónico, pero algo hay. El problema es que la bibliología se ha apartado del libro en los últimos 20 años de manera alarmante. Y hay que reflexionar sobre cosas. Es verdad que estamos hablando sobre cosas bastante abstractas, cosas en que no sabemos, hay mucha ignorancia en general, sí, y sobre todo muchos vendedores de crecepelo que están diciendo incluso que el libro electrónico no tiene ningún coste. Tú tienes el libro, haces un clic, ¿no? Adobe viene y te vende, oye, que con el InDesign aquí hay un botón que mira, exportar EPUB, y directamente lo mandas a Amazon, a Google, a donde sea. Pues no, las cosas no son así, no hay herramientas mágicas, el trabajo es duro y requiere atención, que el problema es que yo creo que todo esto no son consecuencia más que la falta de atención que se está teniendo, no solo hacia el libro electrónico, sino a la edición en general. Y se está enfocando mucho, de hecho, en este propio congreso lo hemos visto, básicamente se ha hablado de ventas, pero no se ha hablado casi de libros, se ha hablado más del lector, le hemos cuidado, le hemos peinado, le hemos dicho de todo, él es muy bonito y es el mejor del mundo, le tenemos que hacer mucho caso, pero resulta que el libro tiene que existir antes de que vaya el lector, y de eso nos estamos descuidando en general, todo el sector en general. Yo creo que hace falta un poco de reflexión, hace falta mirar los tiempos. Es verdad que las tecnológicas demandan rapidez, demandan contenidos, porque su negocio es negociar con esos contenidos, pero los editores están pecando de creerse demasiados discursos solucionistas y ciberutópicos, incluso tecnofetichistas, que no nos llevan a nada más que a hacer libros que en verdad no son libros,
porque les falta el mismo trabajo del editor. O sea, en verdad estamos llegando al punto de que el editor está poniendo a la venta un producto que no justifica su trabajo, porque no lo está haciendo. Con lo que, ¿qué diferencia hay a esto a que venga Amazon, coja un autor, cosa que está haciendo, y diga, ya te publico yo el libro? Claro. ¿Qué diferencia? ¿Cómo estamos valorizando nuestro trabajo si no lo estamos haciendo? Se abre la veda de que participe el público y así podemos encender las luces y despertaros. Hay alguien por ahí. Parece que hay una pregunta al fondo, otra aquí delante. Hola, buenos días. Creo que ha sido Jauma. Bueno, la palabra India ha aparecido varias veces. ¿No creéis que cuando hablamos de tecnología y costes, en este caso del libro, pero se puede extrapolar a cualquier otro sector? ¿No creéis que esto sucede, por ejemplo, con el diseño gráfico o con las infografías en 3 dimensiones? Lógicamente, a mí me cuesta mucho más vivir aquí que en Perú. No sé, ¿podéis debatir un poco sobre esto? Bueno, yo no conozco mucho más sectores, yo soy diseñador. No creo que el diseño sea un sector en sí mismo, sino que el diseño es una parte de muchos sectores. Yo creo que en general es un problema industrial, que al fin y al cabo la edición, por mucho que nos duela decir que es una industria, lo es, y siempre lo ha sido, y no tenemos que hablar de otra manera del libro. Por muy pequeño e independiente que seas, es una industria, y en la industria está pasando exactamente lo mismo. Ganan más los de marketing y los consejeros delegados, y ganan menos los que producen el producto. Más que nada porque estamos compitiendo con países en que no queremos fijarnos mucho, pero ahí los costes son más bajos, porque también el coste de la vida humana ahí es mucho más bajo también. No digo de la vida de comer y tal, sino de la vida como personas. Que de que se caiga una fábrica en Bangladesh, hay 2 días en las noticias, lloramos, no voy a comprar nunca más en el Zara, pero después tengo que volver a entrar en el Zara. Allí delante. De todas formas, yo quiero añadir una cosa, es decir, eso que has dicho, en el fondo, no tiene nada que ver con el Congreso, eso es el capitalismo, es decir, lo que tenemos que hacer es luchar contra eso, y luego, por otra parte, es que la India, si nos descuidamos, vamos a empezar a ser nosotros. O sea que a lo mejor vamos a ser nosotros dentro de unos años, no muchos, los que hagamos eso. Hola. Bueno, gracias por esta última aportación, porque llevaba desde el día de ayer pensando en eso, ¿no? Que el problema real es el capitalismo, pero bueno. Mi pregunta, o lo que me gustaría profundizar un poco, es en relación a varios comentarios que habéis hecho de que en realidad no estamos haciendo libros electrónicos, ¿no? Y me ha dado mucha pena desde ayer verlo, porque yo provengo del mundo del cine, del audiovisual, y para mí la idea del libro digital, el libro electrónico, para mí es algo fascinante, y cada vez que pienso en todas las posibilidades narrativas y de comunicación que nos permite este medio, me explota la cabeza. Y cuando oigo a todos los editores aquí pensando todas las cosas malas alrededor de este tema, no lo puedo entender. Y hoy ha salido varias veces el tema de no estamos haciendo libros electrónicos, simplemente estamos haciendo archivos digitales de contenidos que vienen de otro formato, y me gustaría que explicarais vosotros qué es para vosotros el libro digital de verdad. Para mí, el libro digital de verdad y el libro del futuro es, a lo mejor no se le puede llamar libro, sería otra cosa, una conjunción de muchas disciplinas, ¿no? Desde la literatura, al cine, a la música, al juego, y todo ello para contar una historia, para contar una idea, una reflexión. Para mí es eso. Me gustaría saber qué es para vosotros, o bueno, qué es eso. Creo que cada uno puede decir una cosa diferente aquí. Nada, yo abro un pequeño comentario. Yo a lo mejor por edad, por trayectoria, ya te digo que yo venía de impreso también, por afición, porque yo leo muchísimo, me gusta mucho leer. Para mí el libro digital, quiero decir,
no creo tampoco que sea tan diferente a lo que estamos haciendo ya. Quiero decir, es posible que se abra, ya está abierto, vamos, todo un universo de posibilidades, no solo con los formatos de los que hemos hablado aquí, básicamente PUF, que es al fin y al cabo lo que mueve el grueso de la industria editorial, sino con lo que pueda llegar a venir, con aplicaciones directamente programadas, con apps para los smartphones, con lo que, en fin, vaya surgiendo. Yo creo que eso será quizá otra cosa. Tal vez nosotros, porque en general incluso los más jóvenes como Pablo ya rondan la treintena, tal vez en realidad eso esté faltando todavía 15 años para saber un poco hacia dónde vamos. Para mí el libro más o menos sería lo que tradicionalmente consideramos un libro, lo que más o menos se ha venido haciendo, pero bien hecho. Explotando las posibilidades que cada formato nos dé en cada momento. Esto, el EPUB 3 es lo que hay ahora, nosotros tenemos que trabajar sobre eso y eso es lo que hay que explotar. Yo el día de mañana, si sale un enano verde de la tableta y me lava los cacharros, pues es estupendo. Pero hoy por hoy me gustaría que, si en teoría el formato puede hacer según qué cosas, meter un vídeo y ver una peli en mitad de lo que se suele decir, pues, buscar una palabra, la definición, lo que sea, es estupendo, complementa la experiencia lectora y tal. Pero, quiero decir, más allá de eso, ya digamos que entramos en un poco en camino de la suposición, de la experimentación. Lo único que creo que habría que esforzarse, lo hemos repetido aquí varias veces, es en las posibilidades que tenemos hoy, explotarlas. Y explotarlas bien, sacarle el jugo y hacerlo bien toda la cadena, del primero al último. Yo quizá por una cuestión filosófica de dar sentido a mi vida, sí que pienso que estamos haciendo libros digitales, porque si no, apaga y vámonos, ¿sabes? Ya no, si ya me quitáis esto, ya no tengo nada. Entonces yo creo que sí, que son muy precarios, que son bebés, son libros digitales bebé, y queremos que crezcan sanos y fuertes. Entonces, desde la base tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces, bueno, ya habréis podido comprobar que somos gente que se frustra fácil, ¿no? O sea, estamos frustrados por muchas cosas. Por ejemplo, en el ámbito técnico, ¿sabes? Que son cosas muy chorraditas que dices, ¿cómo es posible que esto lo haga bien Adobe y esto no lo hace bien Apple? Y al revés. Y es como, no estoy para estas tonterías cuando quiero seguir avanzando a hacer cosas que ya se pueden hacer y que no estoy haciendo porque tengo que estar aquí enredando, trampeando, para que se vea bien en todos los dispositivos. Y esto frustra un poco. Después, casos concretos, por dar ejemplos que puedan ayudar a entenderlo. Tienes una abreviatura, ¿no? Y dices, bueno, la señorita Domínguez, señorita, sale SRTA. Y dices, pues le pongo una etiqueta de abreviatura, le digo que esto significa señorita, de tal forma que cuando un lector lo quiere escuchar y le dé al read aloud, al haber puesto yo eso, la voz lectora no diga la SRTA Domínguez, como está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Que lo haces, lo trabajas, metes tus horas, después te pones el read aloud y sigue siendo la SRTA Domínguez, ¿vale? Y esto nos frustra. Y como estos hay varios, ¿no? O sea, son varias las cosas que nos llevan por ahí. Yo quería apuntar que creo que te has respuesto tú mismo. Dices, no sé si en el futuro podremos llamar libro. El libro es texto. Estará apoyado por imágenes, ahora además nos permite poner vídeo, incluso poner audio, pero es eso. El libro es un texto concreto. Siempre se habla mucho de que lo podemos vender por capítulos, por apartados y tal. Bueno, un libro es un libro. También tenemos que tener claro que tampoco tenemos claro hoy en día, después de 500 años, lo que es un libro. También tenemos que partir de eso. Pero un libro es eso, es texto editado, cerrado, coherente, etcétera. No hablemos ya de monografías, que son textos independientes dentro de un mismo libro, o un libro de relatos o lo que sea, que tienen su independencia. Pero un libro es un texto cerrado, con una coherencia y un trabajo editorial detrás. Eso es un libro, sea digital o no. Tú mismo has dicho, no sé si en el futuro le podemos llamar libro o será otra cosa. Pues depende. Cumple lo que hoy en día entendemos como libro, que cada uno entiende una cosa diferente, pero bueno, pues entonces es un libro. Si no, pues igual es otra cosa.
hay muchos que llamamos libros electrónicos enriquecidos que son videojuegos, que además tienen texto por ahí, pero son videojuegos. Hay cosas interactivas, tocas un botón y aparece una historia, de vez en cuando aparece un texto o alguien leyendo algo, pero eso es un videojuego. Dejémoslo claro también. Yo creo que no, la definición de libro no creo que vaya a cambiar. Lo que igual es que cada vez hay menos libros en el mercado editorial. Simplemente. Me temo que no tenemos tiempo para más preguntas. Estamos fuera de... No puedo preguntar la última. Venga, va. Si es rapidita. Sí, súper rápida. Solamente preguntar cuánto creéis que debería de costar vuestro trabajo para hacer un libro sencillo, sin grandes alaracas. Eso un libro sencillo, bien hecho. Es imposible de contestar eso. Es imposible de contestar. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántas cursivas tiene? Un libro de tiene? 300 páginas de literatura. No bueno, yo creo que los puedes contratar a todos a la salida cuando Mándanos un terminemos correo, creo que es interesante. y les negocias un poco el precio a la baja también. Es imposible hacer un presupuesto con esa información. Tienes que coger número ahí fuera, me parece. Es imposible. Porque no tiene y nada que ver con el libro electrónico. Y también depende pues el nivel de concreción que quieras en la etiqueta. O sea, son varios factores que en realidad a día de hoy no se están teniendo en cuenta, que nosotros, cuando nos da, tenemos el día de que soy un hombre de buena voluntad y etiqueto todas las cursivas y me da igual que no me lo paguen, pero es que me lo quiero pasar bien. O sea, soy raro. Menos de 500 euros nos está estimando. Así lo dejo. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros por vuestra atención.